Queridos hermanos, una alegría muy grande en este día del Encuentro Latino que estamos aquí en el Santuario Nacional de la Divina Misericordia para poder comenzar a escuchar testimonios, experiencias de lo que este lugar es para los peregrinos. Este lugar de gracia y de bendición que nosotros como comunidad hispana queremos valorizar, queremos reconocer, queremos sentirnos que es nuestro lugar, nuestra casa de misericordia. Por eso hemos invitado los padres marianos con mucha alegría a este matrimonio amigo nuestro, Alejandra y Luis, que viven acá hace bastante tiempo. Entonces, bienvenidos y gracias por estar en este día con nosotros. Gracias, Padre Diego. Gracias por la por invitación. invitarnos. Gracias. Bueno, muy bien, muy bien. Y entonces queremos saber un poco de la vida de ustedes. ¿Cuánto hace que viven aquí en el área, ¿no? del santuario en Massachusetts? Bueno, vivimos alrededor de 17 años y conocimos acerca de la iglesia por que supimos que cada año hacen la celebración de la Divina Misericordia, que es un día muy especial. Bien. El primer año vinimos y desafortunadamente no pudimos llegar acá porque estaba lloviendo mucho, estaba haciendo mucho frío. Y teníamos... Seguro que era en abril. Sí, llovía terrible mucho, abril. llovía Terrible abril. mucho. Y yo tenía un bebé en mis brazos, entonces... ¿Ya tenían el primer hijo? Sí, ya. Yo venía con mi niño último y venía bien chiquito, entonces decidimos que con tanto frío se nos podía enfermar y no alcanzábamos a llegar, no sabíamos cómo llegar porque estábamos abajo. Entonces, claro. En su ciudad, vinimos, digamos, ¿no? en el carro, entonces no alcanzábamos a llegar acá. Oh, entiendo. Llegaron hasta aquí Sí, abajo. hasta aquí abajo. Hasta allá, a Main Street. A Main Street no pudimos subir No pudimos subir porque estaba teníamos que dejar el carro niño. abajo y entrar a pie. Entonces, claro, era una multitud. Ya en 17 años estamos hablando. Era muchísima gente. Como 16 creo que fue el primer encuentro latino. ¿Que vinieron 16, ustedes? Sí, el primer encuentro latino. No, perdón. Estamos diciendo el Día de la Misericordia, ¿no? ¿Se refiere o al encuentro hispano? Porque tú te referías al encuentro, al Día de la Divina Misericordia. Al Día de la Divina Misericordia. Cuando Esa es la primera vez. Pero vez. Luego vinieron al primer encuentro latino, que fue el primer encuentro, ¿saben cuándo? Como 16 años. 16 años va a ser ahora el mes próximo. Exacto. ¿No? Sí. Sí. Bien, y a ese participaron, en ese estuvieron aquí. Sí, claro, pues ya era mejor tiempo y todo, entonces agosto. Pudimos venir y disfrutarlo y todo y pues conocer más gente y todo. ¿Se recuerdan qué vieron en ese momento? ¿Cuál fue la experiencia? ¿Qué sintieron? Quizás quién era el sacerdote que presidía, si había gente de algunos países que ustedes identificaron, parroquias, gente de aquí, de Massachusetts o de otros estados. Bueno, la verdad, no recuerdo el sacerdote. Había gente, no mucha, pero lo que más me gustó a mí, que era en español, Encuentro Latino. Entonces, nosotros veníamos, en el caso mío, venía de Colombia y quería oír misa en español. Claro. Entonces, para mí eso fue lo más grande. ¿No? Ver que había un lugar especial para nosotros. Y cuando vimos Encuentro Latino, para mí fue llegar como a mi casa, sentirme en Colombia y que el sacerdote nos haga la humildad en español, para mí fue muy importante. Importante eso, bien importante. Los hispanos necesitamos nuestra lengua, nuestra cultura, sentir, ¿no? Experimentar. No es solo participar en la celebración, que a veces lo tenemos que hacer, ¿no? Es importante, tenemos que hacerlo, pero no entendemos muchas veces de qué se refiere la homilía o las lecturas. Las lecturas, sí, es muy importante. Y yo pienso que es muy importante, sobre todo, inculcarle a nuestros hijos, porque si uno no los inculca a que sigan la tradición de nosotros, católica y todo, se pierde, porque aquí, pues, en las escuelas no es obligación la religión, hay respeto de religión y todo. Entonces, empiezan a pensar diferentes pensamientos. Entonces,
van perdiendo, digamos, como ese respeto hacia Dios que El nosotros temor a nos Dios. inculcaron, el temor hacia Van Dios. perdiendo el Ustedes temor a Dios. los educaron así, Sí, ¿no? sí. Antes de la entrevista tú me decías, Alexandra, cómo tu mamá tenía fe, cómo tu mamá un día te dijo, Dios es misericordia y te mostró una estampa Solo me del mostró Señor la de la estampita de la misericordia. Divina Misericordia y para mí el cuadro es milagroso porque yo lo vi y empecé a interesarme por ese Jesús misericordioso y de hecho Él abrió el camino para mí porque yo estaba apartada de Dios y era reacia, o sea, a mí no me digan nada que yo no veo nada, entonces cuando yo vi el cuadro, la estampita, la pequeñita, mi mamá me la dio en silencio, solo me dijo, Jesús es misericordioso y no me dijo nada más. Nada más. Y Jesús bastó. hizo la obra, porque yo digo, empecé a creer, empecé a ver que Jesús sí está con nosotros y Él es el que nos abre el camino. Y Él es el que nos trajo aquí al santuario. Y para mí eso es una dicha inmensa, porque yo no sabía del santuario hasta que llegamos, Él mismo se muestra, Jesús mismo se nos Por muestra. algo viven en ese lugar tan Sí, cerca, 15 sí. minutos de aquí, ¿no? Sí, ¿Cómo 15 minutos. Cómo Dios va desarrollando en nosotros su plan? De una pequeña estampa de la fe de tu mamá vino la bendición para que ustedes vivan acá, que es un privilegio. Sí, Un privilegio sí. estar tan cerca. Y me comentaban, Luis, que ustedes a partir de ese primer momento empezaron a venir aquí al santuario frecuentemente. Ya más Frecuentemente. frecuentemente porque Sí. ya conocimos y nosotros teníamos la misa en español los miércoles, Ajá, bien. pero de todas maneras nosotros, Sigue esa Veníamos misa, el se sigue domingo celebrando. nosotros veníamos los Cada domingos domingo. aquí Cada domingo. porque Cada sentíamos domingo. la necesidad de venir acá porque nos sentíamos espiritualmente súper bien y creo que de ahí empieza a crecer más y más, empezamos a trabajar para la obra del Señor y En su parroquia en Great En Barrington. Great nuestra Barrington, parroquia, sí. sí, ayudando al padre ayudando. John Salatino, porque también es un padre que nos ha ayudado muchísimo, se ha preocupado por la comunidad latina y siempre nos empujaba la misa en español, la misa Qué en español. bien, qué Entonces, bien. para nosotros es muy importante la misa en español, oír la homilía del sacerdote, las enseñanzas que ustedes como sacerdotes nos pueden dar, porque nosotros laicos podemos sí hacer muchas oraciones y todo, pero la importancia del sacerdote es Tenemos que pedir, ¿no?, que haya muchas vocaciones Sí. o las suficientes para la comunidad La hispana hispana. en Estados Unidos. Ustedes que nos están oyendo, por favor, recemos, recemos y recemos que el Señor nos dé en nuestras familias vocaciones para el servicio de un pueblo hispano que es más de 30 millones en la Iglesia Católica, Así es, Padre. en este país. Imagínense cuánto se necesita para las parroquias, los hospitales, para las escuelas, para ver enfermos, para las cárceles, para obras de misericordia donde sea, para, Sí. como tú dices, la homilía y otros servicios, otros pastorales, servicios pastorales. pastorear al pueblo, Sí. saber la historia de la gente, acompañar en el momento difícil, en el momento de alegría. Es decir, que el pastor sea realmente pastor con olor a oveja, como dice el Papa, ¿no? Exacto. Ustedes seguro conocieron a muchos sacerdotes, aquí también de la congregación de los Padres Marianos, ¿no? Sí, claro. Conocieron, como conocieron sacerdotes en su parroquia o en la parroquia de Pickfield, donde ustedes a lo mejor también tienen algún vínculo con hermanos, También. ¿no? Sí, también. El hecho de que ustedes hayan venido y siguen viniendo aquí hace 17 años, excepto ahora en este periodo de la pandemia, Oh, ¿no? sí, en este periodo. Que ningún- hacen comunión espiritual, que nos siguen Comunión en espiritual. Facebook, que nos siguen a través de YouTube, etc. ¿Cómo fue este camino, este recorrido del encuentro latino? ¿Qué veían cada año? ¿Qué les llamaba la atención? ¿Qué decía la gente? Padre, en mi propia experiencia, en lo que yo vi aquí y veía que crecía y crecía, pues para nosotros era gran alegría. Yo viví en Nueva York y todo y veía gente de las iglesias de Nueva York que venían de New Jersey, venían de diferentes Ah, partes. mira, bien. Yo creo que el Señor ha tocado tantos estados, tanta Mira. gente que mire desde donde vienen y todo. Entonces, para uno es una gran satisfacción
conocer diferentes personas, diferentes países de habla hispana, dominicanos, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, de todos los países reunidos aquí en el encuentro latino. Para nosotros era grande y todo. Así como dice, es la obra del Señor. Que es la obra del Dios, Señor. porque Él es el que hace todo. La misericordia de Dios es lo que hace todo. Nosotros somos solamente un instrumento pequeño, pero Dios es el que, la estampita de la Divina Misericordia, su cuadro, esa sangre y agua, es como atrae. Entonces, cada año el encuentro latino ha tenido más personas. Y esto también, ¿no?, que decía Luis, quiero rescatar un poquito, de que tú sentías, veías y percibías cómo el Señor iba tocando a unos y otros de un estado, del otro, de un país, de otro país, ¿no? Padre. Y eso se ve. Eso es muy bonito. Eso se ve. Se ve mucho cómo la gente quiere participar, y permanecer en su cultura, ¿no? Sí, es decir, adorar a Dios, servir a Dios, siendo parte de un lugar concreto, ¿no? Sí. Ustedes hablaban de Colombia, la querida Colombia, con toda la fe de Colombia y con todos los problemas de Colombia y con toda la realidad de Colombia. Colombia tiene una devoción, una fe al Señor, la misericordia ejemplar, ¿no? Conocemos y tenemos también hermanos de allá que están muy comprometidos con todo esto. Ahora, si ustedes quisieran que el encuentro latino tenga más participación, devoción, testimonios, ¿qué les parece que se podría hacer? ¿Qué les parece que a lo mejor ustedes que vivieron y participaron de distintas maneras? ¿Se acuerdan cuando vinieron los sacerdotes, las hermanas que estaban acá misionando, las hermanas de acá, la organización de la gente, los voluntarios, muchísimos voluntarios, y los niños, y la piñata, y la rifa de la imagen de la Virgen, etcétera, etcétera, la música y demás? Todo eso es un acontecimiento, ¿no? Que hoy lo vamos a vivir diferente. Entonces, ¿qué les parece? Pensando, imaginando el año que viene u otro año, ¿qué quisieran ustedes aportar o les parece que el lugar tan bello aquí puede darle a los peregrinos? Bueno, yo personalmente pienso que es un lugar muy bonito para que la gente lo visite. Las personas que no hayan tenido la oportunidad de venir, que vengan y lo comprueben ellas mismas. Y hay un problema, que después de que vengan aquí no quieren irse, ni quieren... Eso les pasó, ¿eh? Sí, son testigos. Ya no quieren ir. Qué bueno ese problema. Ese es el problema. Me alegro de ese problema. Ojalá que haya miles de problemas así. Sí. Entonces, que vengan y conozcan y realmente se van encantados porque es realmente un sitio privilegiado y que digo, está tan completo que de pronto un poquito más de sacerdotes de habla hispana para ese día, porque viene mucha gente para las confesiones. Pero entonces, también a veces sí me gustaría que buscáramos algo muy especial para los jóvenes y niños. Los niños son muy importantes y hay que irlos encaminando en el camino del Señor. A los niños les gustan los juegos, a los niños les gusta jugar con Jesús, a los jóvenes son muy importantes. Taller para jóvenes podría ser, ¿no? Jóvenes, taller algo para muy jóvenes. Importante para los jóvenes, sí, talleres, bien importante algo alegre, eso. porque los jóvenes Esa son alegres. Música, entonces, ¿no? Juegos para los jóvenes. Juegos para los jóvenes. Pero más que juegos, de pronto cantos. A los jóvenes les gusta el canto. El canto. Y aquí en Estados Unidos les enseñan a cantar. Entonces, como un coro de jóvenes que canten a la Divina Misericordia, para mí eso sería maravilloso. Buenísimo, vamos a trabajarlo. Niños y jóvenes y confesiones con más confesores, ¿no? Porque el año pasado tuvimos gente esperando 4 horas para confesarse. Imagínense, miles son.
Y la gente Entonces, quiere confesarse. confesarse y viene muy temprano. Este año sabemos que podemos pedir a Dios el perdón de los pecados si no encontramos un sacerdote. Como el sacramento está restringido de alguna manera, en el hogar pedir perdón, pedir la misericordia, ¿no? Sí, padre. Entonces, para cerrar este momento tan lindo que tuvimos y tan agradable y tan en paz, ¿no? Como nos sentimos acá, ¿qué quisieran decirle a los matrimonios, a las familias? ¿Qué quisieran decirle a sus hermanos que viven aquí en el área? Bueno, primero que todo, yo quiero decirle por propia experiencia mía de que en todo matrimonio no faltan los problemas y todo. Dejar, digamos, como ese resentimiento que nosotros tenemos y todo. Entonces, por ejemplo, hemos hablado mucho con Alexandra acerca de que no podemos durar más de 10 horas bravos. En la noche, cuando nosotros tenemos así algún inconveniente o algo, ¿qué hacemos? Nos ponemos a rezar, hacemos oración, le pedimos al Señor que nos Juntos. ilumine. Hacemos Rezan oración juntos. juntos, Eso es muy entonces, importante. No juntos. cada uno por su lado, siempre Oración juntos. Oración juntos. Entonces nos Bien, ponemos qué a importante orar es. y ya el otro día se olvida todo. Entonces yo pienso que esa práctica de la oración en los momentos difíciles es la solución para Es la solución, que ¿no? se viva en amor, para que se viva en paz y para que se mejoren las cosas, porque el Señor lo está iluminando a todo momento. En lo bueno, en lo malo tenemos que estar, porque desafortunadamente nosotros a veces estamos con Dios cuando estamos en las buenas, pero no, cuando estamos en las malas, perdón, cuando estamos en las malas es que nos acordamos de Él, pero cuando estamos en suplican. pero cuando estamos en las cuando Lord. estamos en las buenas nos olvidamos, nos hacemos los Sí. sordos, los ciegos. Entonces, como despertar esa costumbre. La oración matrimonial. La oración matrimonial. Es muy importante. Para mí, eso es lo que más lo llena a uno, porque es el contacto directo con Dios. Hacer la coronilla es 10 minutos. Oh, es bien. muy corto. Han hecho la coronilla también. Siempre, Bien. siempre. Ahora, ver en su pareja a Jesús. Ver en su pareja a Jesús, no maltratarnos, porque a veces por eso se dañan los matrimonios, porque no pensamos en que yo no me casé para la comunidad, yo me caso para Dios. Y si yo me caso para Dios, voy a respetar a mi pareja. Y yo no en el primer problema que tenga, me separo. No, hay que pensar en que mi pareja, dentro de él está Jesús. Y que por Él fue que nos casamos. Amén, me alegro mucho por eso. Importante para que también los matrimonios que nos están escuchando, las familias que nos están escuchando, tomen este mensaje. Vivir la misericordia como matrimonio, vivir la misericordia dentro del hogar con los niños o con las personas que viven. Ella mencionaba la coronilla. Importantísima oración que tenemos que valorizar, conocer y redescubrir. Seguimos en el Encuentro Latino, no se vayan, hay muchos más videos que vamos a compartir a lo largo de todo este día. Compartan, pregunten, escriben y comenten. Que Dios los bendiga y nos vemos pronto. Amén. Hasta pronto. Amén. Muchas gracias. Nuestros Padre. hermanos, nos estamos comunicando pronto. Gracias, por Padre, invitarnos. por la invitación y de todas maneras una invitación para todos los de la Hispanos, comunidad hispana que Para todos vengan. los hispanos que vengan. Vean el programa para que se entusiasmen y Dios mediante cuando ya Amén. se vaya Y que esta le enseñen a pandemia los niños puedan venir a aquí rezar la personalmente. coronilla. Son 10 minuticos, yo le digo a mis hijos, 10 minuticos para Dios es nada. La coronilla. Ok, muchas gracias. Bueno, Muchas gracias. Hasta gracias. pronto.